Hola, ¿cómo están? Y bienvenidos a Sin Ser Serio, este podcast en el que vamos a hablar de temas, algunos literalmente serios y otras no. Y este canal va a dejar de llamarse Un Dato Innecesario, va a pasar a llamarse Sin Ser Serio, porque creo que es un mejor nombre, creo que es un nombre que nos puede dar a entender que estos temas no hay que tomárselos desde el lado muy serio, tanto porque voy a intentar meter un poco de comedia, entre muchas comillas, y como también aclarar que yo no soy quien para decir qué hacer. Simplemente es puro entretenimiento que quiero empezar a hacer. Nada, en el episodio de hoy, en el tercer episodio, vamos a hablar un poquito sobre por qué creo yo que es importante tal vez aprender nuevas tanto habilidades como tal vez nuevos idiomas, no sé, aprender cosas, no solamente aprender algo cultural tal vez o historia, por ejemplo, pero aprender, por ejemplo, a tocar la guitarra o a dibujar o cosas así. Y nada, yo principalmente creo que es bastante importante esto de aprender a hacer varias cosas y no quedarse, entre muchas comillas, estancado en una sola cosa. ¿Por qué digo estancado? Porque yo lo que voy es esto. Si por ejemplo, no sé, Jorge, ¿no? Vamos a tomar a alguien llamado Jorge. Toca la guitarra, él aprende a tocar la guitarra y se queda tocando la guitarra y la apasiona, está excelente, me parece perfecto. Encontró tal vez de primera mano lo que le gusta y lo que lo motiva a hacer todos los días eso, o variable, ¿no? No hace falta que sea todos los días, pero que es algo que le gusta, que le nace hacer. Pero hay mucha gente, un ejemplo soy yo, que muchas veces le gusta todo, tal vez, o le gustan muchas cosas, un grupo muy variado de cosas, y no se queda contenta con una sola cosa. Entonces, creo que esa gente tal vez está bueno que aprenda muchas cosas y que vaya probando y tal vez, por ejemplo, no sé, aprenda a programar, como es mi caso, que aprendí un poco a programar. Y después pase tal vez de la programación a, qué sé yo, aprender a tocar la guitarra y después aprender a, no sé, a un montón de cosas, ¿no? Entonces, creo que está bastante bueno esto, ya que nos puede servir, ya que nos puede servir tanto para la vida cotidiana, por ejemplo, tal vez programar, si sabemos programar bien, podemos tal vez hacer bueno, un montón de cosas, con la programación se pueden hacer un millón de cosas, pero yendo a algo básico, por ejemplo, me acuerdo que una vez yo me hice una página web en la que es una tontería, tal que simplemente estaban todas las páginas que yo usaba siempre. Entonces había un botón que me llevaba a YouTube, había otro botón que me llevaba a Twitch, había otro botón que me llevaba a Twitter, por ejemplo, cosas así. Y sí, obviamente es como un favoritos, ¿no? Pero que yo hice con mis manos y mi teclado. Y aunque es algo súper básico, porque no es difícil de hacer, yo la verdad me sentí bastante, tal vez, no realizado, pero sí me sentí bastante contento porque es algo que a base de códigos pude crear yo. Entonces, en ese momento yo creía que la programación era un muy buen hobby y creía que era uno de mis hobbies por excelencia, por esa manera, era algo que yo me iba a concentrar mucho. Y con el tiempo me di cuenta que no, que en realidad era simplemente un hobby pasajero, que igual forma es un hobby que sigo manteniendo, que quiero seguir manteniendo porque es algo que me sigue gustando, pero no es algo con lo que yo hice clic. Entonces es como que tal vez, como decía antes, estas personas, tanto yo como muchas otras, que tal vez les gustan muchas cosas y como que no hacen clic todavía con una sola cosa, creo que está bueno esto de probar con mucho, digamos. Obviamente que si no haces clic con algo, no es que estés mal vos, sino que simplemente sos así, o sea, no hay ningún tipo de problema. Yo todavía no hice clic con nada y tal vez nunca lo haga porque o no pruebe eso que me haga hacer clic, o incluso puede ser que no haya nada que me haga hacer clic, sino que simplemente yo tengo esa naturaleza, por esa manera, o esa mentalidad de que a mí me gusta variar en todo, ¿no? Entonces hacer un poquito de esto, hacer un poquito de esto otro, tal vez aprender a programar una página web y después aprender a tocar tres acordes, por ejemplo. Yo la paso bien así, ¿no? Entonces tal vez esto de aprender muchas cosas que sean muy variadas está bueno porque tal vez nos puede incorporar nuevas habilidades o incluso puede ser que haga que, bueno, que sea nuestro hobby eso mismo, ¿no? Que no sea una sola cosa
sino que sea ese grupo variado de cosas en aprendizaje dinámico tal vez o repetitivo en una cosa, después otra así, ¿no? Tal vez ese sea nuestro hobby en sí, entonces no hace falta que haga clic nada, sino simplemente que esa es la forma que nosotros buscamos de entretenernos. También obviamente hay muchos hobbies que no son de aprendizaje, o que son de aprendizaje previo, como por ejemplo leer. ¿No? Hay mucha gente, yo por ejemplo leo, me gusta leer mucho y no es algo que yo tuve que aprender a hacer para hacer ese hobby, sino que ya aprendí a leer antes. Entonces viene de la mano de eso, ¿no? Hay un montón de cosas, también salir a correr, caminar. Bueno, nadar por ejemplo no, nadar hay mucha gente que no sabe nadar, pero generalmente la gran mayoría de personas saben nadar, entonces tal vez como que no lo podemos, entre comillas, meter en esta bolsa de nuevos aprendizajes, pero tal vez por ejemplo yo, ya les digo, empecé a programar, empecé a tocar la guitarra, empecé a hacer muchas cosas y por ejemplo ahora estoy empezando a bordar, y es algo que la verdad que me gusta mucho, me tranquiliza un montón porque es algo muy tranquilo, es algo que estás ahí, hay que tener paciencia obviamente, pero estás ahí tranquilo, capaz que escuchando música o viendo un video o lo que sea, y estás muy chill, digamos, estás ahí tranqui. Y por ejemplo ahora quiero aprender a tocar el ukelele, que es otro instrumento que siempre le tuve ganas de aprender. Eh, y tal vez con la guitarra no hice clic, por ejemplo, porque toqué un par de veces, me gustó, saqué un par de canciones tal vez, saqué un par de canciones, me refiero a aprender canciones ya hechas, ¿no? Eh, y tal vez con el ukulele me pasa lo mismo, o tal vez no, tal vez con el ukulele me gusta más, porque tal vez al ser más eh, chico, digamos, es más cómodo para mí, o no sé. Entonces, nada, yo creo que está bueno esto de aprender muchas cosas, de poder ir buscando, digamos, entre un millón, un montonazo de nuevas tanto habilidades como disciplinas, como pueden ser deportes, buscar eso, buscar algo que tal vez o que nos haga clic o que no, o que simplemente ir variando entre muchas cosas. Obviamente no me parece mal eh, enfocarse en una sola cosa, es más, considero que muchas veces al enfocarse en una sola cosa hace que esa cosa, vamos a poner un ejemplo, dibujar. Yo hace mucho que dibujo y que me gusta mucho dibujar, pero nunca aprendí a dibujar en serio. Yo puedo copiar tal vez una imagen bastante bien, o tal vez alguien me dice dibujar esto y me sale medianamente bien, pero yo tal vez desde la base de la imaginación no puedo dibujar. Lo he intentado muchas veces, pero no he aprendido a hacer eso. Yo tal vez te puedo copiar una vaca, por ejemplo, de la computadora, aunque sea una foto real, o te puedo copiar un dibujo, pero yo no aprendí todavía a dibujar desde la imaginación. Entonces creo que tal vez está bueno esto de enfocarse en estas cosas, porque tal vez yo hubiese agarrado y dicho, bueno, listo, voy a dibujar y me voy a poner a dibujar, y dibujar, y dibujar, y dibujar, y aprender a dibujar desde la base de la imaginación, porque creo que es increíble cuando aprendes eso, porque la imaginación no tiene límites, o sea, aunque suene muy trillado, es la realidad. Entonces creo que está muy bueno esto de poder dibujar base a la imaginación, ¿no? Obviamente si sos creativo van a salir muchas mejores cosas, si no, bueno, puedes buscar obviamente inspiraciones o algunas ideas por internet. En Pinterest hay un montón, por ejemplo, ¿no? Eh, entonces nada, bueno, retomando un poco, a lo que voy es que si yo me hubiesen centrado en eso y tal vez seguiría ahora dibujando, no sé si todos los días, pero no sé, vamos a suponer 3 veces por semana, yo sé que hubiese aprendido 1.000 millones de veces más de lo que yo sé ahora dibujar. Pero ¿qué pasa? A mí no me llegó a hacer clic del todo esta cosa del dibujo. Me encanta, me parece fascinante la gente lo que hace cuando sabe dibujar en serio. eh, y es algo que me sigue sorprendiendo a día de hoy. Eh, pero no es algo que a mí me dio a decir, bueno, voy a hacerlo todos los días o me levanto y dibujo. Había veces que sí lo hacía, eh, pero que no terminaron no de gustarme. Iba a decir que no me terminó de gustar, pero en realidad sí, porque me sigue gustando todo, pero tal vez no me terminó de parecer un buen hábito. Bueno, no llegué a tener el hábito, vamos a decirlo así. No llegué a tener el hábito y tal vez no me llegó a inspirar tanto, o tal vez no me llegó a apasionar tanto como muchas otras cosas. Eh, entonces,
Nada, a lo que voy con esto, capaz me reí mucho, es que está bueno enfocarse en una sola cosa, me parece algo que está muy bueno, pero tal vez también está muy bien el enfocarse en una cosa, eh, medianamente saberlo y después agarrar y saber otra cosa y después saber otra más y así, y como que saber un poquito de todo o mucho de una cosa y poquito de muchas otras, ¿no? Eh, más que nada, más que nada porque tal vez no puede ser tanto útil como sea cocinar o tal vez dibujar. Dibujar nos puede ser bastante útil, eh, como también un tema ocio, ¿no? Un tema de tal vez estás aburrido y dibujás o cocinás o lo que sea. Entonces, creo que esto del aprendizaje, más allá de la parte educativa, de la estimulación del cerebro, también está muy bien para nuestro propio ocio, nuestros propios hobbies, poder agregar nuevas cosas, nuevas metas, ¿no? Porque tal vez hay muchas veces que tal vez nos centramos en pocas metas, tal vez estamos en el colegio, en la universidad y decimos, bueno, quiero probar esta materia, quiero no sé, promocionar esta materia y nos centramos en eso y solamente en eso, tal vez, y nos encerramos en sola esa cosa y como que nos olvidamos que hay un montón de otras cosas más que podemos hacer además por ejemplo, ¿no? El ejemplo que ponía de aprobar esta materia. Otra de las cosas que tal vez me parece que es un punto bastante importante, pero tal vez bastante exagerado, es el tema del tiempo, porque tal vez hay muchas veces que nosotros decimos, no, mira, este dibuja re bien, ¿no? Y tal vez esa persona que dibuja re bien hace 7 años, ¿no? Entonces, está bueno empezar a hacer las cosas en el momento que las queremos hacer. Eh, y probarlas en ese momento. Yo tal vez un día agarré y dije, quiero hacer podcast y acá estoy, ¿no? No seré ninguna persona famosa, pero estoy acá, estoy haciéndolo porque me gusta, porque es algo que está bueno, que me agrada. Capaz que lo subo cada 7 años, capaz que lo subo cada un día, pero es algo que me entretiene. Eh, Al igual que tal vez el aprender a bordar o el aprender a programar, tal vez pasan meses que yo no programo, que yo no dibujo, pero cuando agarro un lápiz o cuando agarro el teclado y programo algo me da mucha satisfacción, tal vez, o me gusta mucho. Entonces creo que eso es el mensaje, por decirlo de manera principal, que quiero dejar, que es eso, que es el que cuando quieran hacer algo lo hagan en ese momento. Tal vez son las 5 de la mañana y vos querés aprender a tocar la batería, y bueno, no te vas a poner a tocar la batería, pero tal vez el día siguiente lo podés hacer, o podés empezar a investigar, podés buscar videos, podés empezar a adentrarte en ese mundo que querés aprender, ¿no? Porque a base de tal vez escuchar testimonios de gente experimentada o gente que está aprendiendo, yo creo que fundamentalmente hay que buscar tanto gente que es experimentada como gente que está aprendiendo. Gente que está aprendiendo creo que te va a llegar mucho más de lo que es gente experimentada. ¿Por qué? Porque tal vez gente experimentada vos lo ves y decís, bueno, él está tocando la batería, por ejemplo, hace 20 años y obviamente va a tocar épico porque está tocando hace 20 años. Pero tal vez alguien que empieza hace un mes antes que vos, toca bastante bien o toca regular, puede ser que toque regular, eh, y entonces como que te quedas con eso y decís, bueno, me saca un mes y en un mes toca así, yo toco así. ¿No? Como comparar un poco, ¿no? Tampoco hay que compararse mucho porque, bueno, cada persona puede aprender de cierta forma diferente, ¿no? Hay gente que aprende más rápido, hay gente que aprende más lento, hay gente que le gusta y por eso lo hace hermoso y hay gente que lo hace mal porque no llega a apasionarle lo que hace, ¿no? Eh, entonces creo que está bueno esto de tal vez buscar tanto testimonios de gente que sabe, porque bueno, hay gente experimentada y gente que tal vez dijo, bueno, se escucha mucho esa frase a mí me hubiese gustado que me hubiesen dicho esto cuando empecé, ¿no? Y creo que es una muy buena frase y que es una frase que tiene mucha verdad, ¿no? Entonces, tal vez eso hay que escucharlo y hay que tal vez también escuchar gente que empieza como está empezando, que estás empezando vos, porque de esa forma tal vez se motivan mutuamente, porque pueden escuchar lo que hacen.
ir comparando un poco, no como una competencia, sino como una comparación sana, y decir, mira, yo hice esto, está muy bueno, yo hice esto, mirá, qué sé yo. Entonces, bueno, nada, más o menos quería hablar de eso. Siempre el podcast va a ser de temas capaz que super randoms, que se van a ir ocurriendo, y que va a haber varios que tal vez sean un poco serios como este, basándome obviamente desde mi experiencia y mis ideas. No, más que nada, más que escuchar el podcast para decir, bueno, este chabón tiene razón, quiero que lo escuchen para decir, sí, me voy a poner a pensar esto. Y que es más o menos eso. O sea, yo generalmente lo que voy a hacer en estos podcasts es eso, es grabarme a mí hablando de un tema que a mí me interesa y que a mí me parece que tal vez es útil hablar. Y hay muchas veces que tal vez no hace falta hablarlo con una persona, sino tal vez se puede hablar uno mismo, aunque suene un poco loco y un poco maquinado en la cabeza. Creo que está bueno también pensar las cosas por uno mismo y tomar sus propias conclusiones y no siempre buscar la opinión del otro, buscar que la otra persona lo apruebe o no lo apruebe, ¿no? Yo creo que soy una persona que soy bastante así, que suele buscar mucho la opinión de la otra persona y ver si le gusta, si no, eh, siempre ser un poco perfecto, pero la realidad es que si a vos te gusta, si vos lo disfrutás, lo haces porque te gusta, porque es eso, ¿no? Pero bueno, nada, más o menos es eso lo de hoy. Hasta luego, nos vemos hasta el próximo podcast.